Cambiaron el uso natural de la mujer y del hombre, y el hombre se entregó a su lascivia unos con otros, dice el versículo 27, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hablábamos acerca de cómo Dios puso en un orden, ¿cómo poder llamarlo? En un orden natural, el hecho de que todo lo natural es bendecido y es prosperado, pero lo antinatural, a lo que la gente le llama bueno, la Biblia le llama perversión, le llama mente reprobada, hablando acerca del homosexualismo y el lesbianismo, y les comentaba acerca de cómo el mismo cuerpo contraataca cuando hay algún hecho o algún acto homosexual o lésbico, como a lo largo de estos años en que la depravación ha crecido, también la cantidad de enfermedades venéreas ha ido en aumento y cada día es más difícil combatirlas, ya que va de una degradación mínima hacia enfermedades completamente imparables como el SIDA, que son incurables y que vienen a causa del uso o del mal uso del cuerpo humano, y aunque el ser humano trate de encubrirlo como bueno y trate de decir que es lícito, el mismo cuerpo grita que no es verdad, porque el mismo cuerpo se defiende en cosas antinaturales. La Biblia, estábamos leyendo unos pasajes que dice que el hombre se entregó a su lascivia, se entregó a una mente completamente reprobada, y tratará de encubrir y decir que es bueno, y tratará de decir que su base está en el amor, pero ciertamente la Biblia nos dice que no es el amor la base, sino la depravación. No les conté la semana pasada, pero hoy estaba recordando que algunos escritos en las bitácoras de la policía de los Estados Unidos declara que la mayoría de los actos de asesinato por amoríos en Estados Unidos era por amoríos homosexuales y lésbicos, y que nunca los policías en Estados Unidos en estas bitácoras, en este expediente que hay de los asesinatos que ha habido en la policía, dice que los ataques más violentos, los ataques más sádicos, los ataques más horrendos y horripilantes que puedan ver ustedes como espectadores de un asesinato son los de los homosexuales, ya que un amorío homosexual termina en un celo completamente desproporcionado, y cuando se entera de que hay alguna violación entre estos dos individuos como pareja y fueron con otra pareja y hubo ahí algún embrollo de amoríos de pareja, terminan siendo asesinos, pero asesinos brutales, al grado de llegar a flagelar a las personas, mutilar a las personas, darles 30, 50 puñaladas, dejarlos completamente irreconocibles, violarlos mientras los asesinan a causa de la depravación que hay en sus mentes y a causa del enojo tan grande que puede vivir una persona de este tipo o de esta índole. Entonces, ciertamente esta depravación no la podemos ver en amoríos heterosexuales, sí se llega a ver, pero es mínimo, pero sí la gran cantidad de asesinatos entre homosexuales o lesbianas en Estados Unidos, y esto se puede analizar de una manera corroborable en las bitácoras de la policía de los Estados Unidos, específicamente una de ellas en las de Nueva York, como los ataques homosexuales son sumamente violentos y en ocasiones hasta grotescos en la forma en la que matan a sus víctimas. Eso nos deja ver lo que la Biblia nos dice, que la mente del hombre reprobado es una mente sucia, es una mente que solamente piensa en su beneficio propio y que ciertamente va totalmente en contra de la moral y de lo bien que Dios puede obrar en una persona. Eso es el versículo 26 que leímos la semana pasada. Versículo 26, vamos a leer del 26 y 27. Vamos a leer del 28 ya al 32, que son los últimos versículos que vamos a estar analizando, para pasar ya al capítulo 2. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esta es la tercera entrega de Dios hacia el hombre. Nos entregó hacia la inmundicia en el versículo 24, nos entregó a pasiones vergonzosas en el versículo 26, y aquí en el versículo 28 hace la tercera entrega. Dice que nos ha entregado, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas
que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Últimos versículos del capítulo 1, y con esto cerramos toda la idea del capítulo 1 y nos va a dar pauta para entrar al capítulo 2. Debido a que los miembros de la raza humana caída, aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que no quisieron saber nada de Dios, como ya lo analizamos en todo el capítulo 1, como ellos, a pesar de que Dios se les reveló, no quisieron hacer caso, no quisieron entender, no quisieron creer en este Dios, a pesar de que Dios se mostró a través de la naturaleza, a través de la justificación, a través de la gracia con el cual Él se entregó a nosotros. El hombre rechazó todo esto. Dios lo tuvo que entregar a sus pasiones, Dios lo tuvo que entregar a su inmundicia. Dios ahora nos entrega a una mente reprobada. Dios nos entrega también de otra forma, y esta forma es de la forma en la que la mente trabaja. La mente de una persona corrompida es una mente reprobada y una mente depravada, y su disposición natural es inevitable hacia cosas que no convienen. Cuando una persona hace a un lado a Dios, naturalmente en nuestra condición estamos propensos a hacer lo malo, a ir cada día en aumento en nuestra depravación, y esto es una doctrina que en inglés se llama, se me fue el nombre ahorita, ay Dios mío, es que estaba en inglés. Total depravity, es como se llama en el inglés esta doctrina, o depravación total. Esto quiere decir que el hombre en sí mismo está depravado, el hombre en sí mismo está corrompido, el hombre sin Dios cada día va en aumento en su depravación, y cada día sus ideas son más corrompidas. Aquí el significado en el griego de reprobado es la palabra adóquimos, con K, si quieres escribirlo, adóquimos. Eso es la palabra reprobada en el original griego. Y esta palabra adóquimos con K se refiere a una cosa que no resiste la prueba. Una cosa que no resiste la prueba. Reprobado es una cosa que no resiste la prueba, en su más sentido esencial, adóquimos. Pero ¿cómo que algo que no resiste la prueba? ¿A qué se refiere esto? En el tiempo de los griegos y de los romanos, cuando se forjaban las armas, cuando forjaban las espadas, cuando forjaban las puntas de las flechas, lo hacían con metales. Entonces, cuando el de control de calidad, por así decirlo, iba a ver los metales, esta persona comenzaba a ver el metal, cómo estaba, pero si este metal presentaba impurezas, este metal era rechazado, no pasaba la prueba, era reprobada. Era la palabra adóquimos. En su más esencial sentido, era cuando una persona checaba algo, y si ese algo no estaba bien hecho o tenía imperfecciones, era echado fuera o era reprobado. Esto se le llamaba materiales impuros, y estos materiales impuros eran descartados. Y adóquimos llegó a transmitir las ideas de este valor y de esta utilidad. Si una persona era sin utilidad y sin valor, se le adjudicaba el mismo nombre en el griego, la palabra adóquimos, sin utilidad y sin valor. Ahora, en relación a Dios, la mente que rechaza a Dios se convierte en una mente adóquimos, una mente con impureza, una mente rechazada, y por lo tanto se torna espiritualmente reprobada, totalmente inservible y totalmente sin valor. Así como en ese tiempo aventaban el metal, y aunque el metal de alguna manera sirviese para volverse a fundir, este metal que desechaban ya no tenía valor para la persona, era inservible. De igual manera, Dios, al entregarnos a estas pasiones, y el hombre cada día hundirse más en estas pasiones, nos convertimos en agentes sin valor y en agentes reprobados. Acerca de esta condición, en Jeremías 6:30, Dios escribe algo sobre este hecho. Jeremías 6:30, vamos rápidamente a Jeremías, capítulo 6, versículo 30. Dice de esta manera, Jeremías 6:30:
plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Algunos dirán, bueno, ¿dónde está esa plata para ir a recogerla? Para mí tiene valor delante de Dios y delante de estos alfareros que utilizaban la plata. Cuando había una imperfección era completamente inservible y era desechado. Es la misma idea en la espiritualidad. Cuando una persona ha sido reprobada y ha sido degradada en sus valores, en su moral, es una persona completamente inservible y sin valor. Y Jeremías 6:30 nos dice que el mismo Dios los iba a desechar. Entonces la mente que no reconoce la dignidad y el valor de Dios. ¿Cuál es la dignidad y el valor de Dios? Pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, los mandamientos de Dios, el deseo de Dios en nuestras vidas de vivir una vida adecuada a sus valores, a sus normas, a los mandamientos. Es una vida que va adecuada al valor de Dios, pero cuando una persona sale de este valor, termina perdiendo completamente su valor espiritual. Es algo desperdiciado y cegado que lo único que merece es recibir la ira de Dios. Cuando una persona es desechada, lo único que puede recibir ya es no la gracia, sino la ira de Dios. Algunas personas dirán, bueno, pero si vivimos aún en el tiempo de la gracia, ¿por qué Dios no puede perdonar? Es que sí puede perdonar cuando la persona quiere arrepentirse y quiere volverse de sus malos caminos, pero ya cuando la persona ha sido entregada a su depravación, cuando la persona ha sido entregada a su inmundicia y cuando la persona ha sido entregada a la mente reprobada, es porque en innumerables ocasiones ya Dios le ha dado la oportunidad de redimirse, la oportunidad de salir de su agujero de maldad, la oportunidad de cambiar de su forma de pensar y de ser, pero esta persona le rechazó. Entonces vemos cómo Dios tiene un límite en el cual dice, hasta aquí el ser humano va a jugar conmigo, hasta aquí el ser humano va a jugar con mis leyes, aún en esta vida y no pasando a la vida siguiente. Aún en el tiempo de la gracia, Dios desecha a aquellos cuyos deseos carnales, cuya inmundicia es más que el deseo de arrepentirse y de cambiar su estatus y de cambiar la forma en la que está viviendo. Dios los entrega entonces a una mente reprobada, Dios los entrega entonces a este modo de pensar, amados santos de Dios, y por lo tanto la persona se convierte, según Romanos, en una agente completamente inservible. Los que tienen una mente pecadora y reprobada dicen a Dios, como dice Job, capítulo 21, versículo 14 al 15. Vamos rápidamente a Job 21, 14 al 15. Y aquí vemos la manera en la que el hombre con mente reprobada habla con Dios. Job 21, 14 al 15. Dice de esta manera, Job 21, 14 al 15. Dicen, aquí está hablando de las personas con una mente reprobada. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Aquí se hace una pregunta retórica. Una pregunta que se hace cualquier ateo o agnóstico: ¿quién es el poderoso para que todos le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, ¿a mí de qué me sirve decir que hay un Dios? ¿A mí de qué me sirve decir que voy a orar, me voy a hincar y voy a estar hablando con este Dios? Una persona que ha sido completamente reprobada y ha sido entregada a la inmundicia, como dice del versículo 24 al versículo 28 que acabamos de leer, versículo 29, nos damos cuenta que la persona ya ha hecho a un lado completamente a Dios. Y en esa misma depravación, no solamente moral, ahora su mente está comenzando a ser corrompida y comienza a hablar ahora en contra de este Dios, retándolo y diciendo, bueno, ¿tú quién eres que dices ser el Todopoderoso? ¿A mí de qué me sirve orarte? ¿A mí de qué me sirve hacer? La persona se autojustifica a sí mismo y la persona comienza a hacerse a sí misma un Dios. Hace un lado a este Dios y comienza a ceder entonces a una mente completamente depravada y reprobada, como vemos también en Romanos 1:22, como ya lo hemos estado leyendo rápidamente. Una persona que ha sido reprobada en su mente y ha sido corrompida en su mente, vemos lo que dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es la epítome o el punto más alto de una agente o de una persona que ha hecho a un lado a Dios. Esta persona ya con más de una ocasión ha rechazado el amor de Dios, ha rechazado el favor de Dios. Una persona que constantemente está tratando de vivir una vida apartada de Dios, aunque ya, como vimos, se haya entregado a la religiosidad, aunque se llame cristiana a sí misma, aunque use un velo, aunque use una falda, aunque vaya a la mejor iglesia, etcétera, etcétera. Una persona que aún
siendo religiosa, sigue en una vida de hábito en pecado, cae bajo las 3 entregas de Dios: la entrega de la inmundicia, la entrega de actos vergonzosos y la entrega de Dios hacia la mente reprobada. Aquí lo curioso es, amados santos de Dios, ¿quién es el agente que entrega a la persona a una mente reprobada para su autodestrucción? No es la misma persona, ni el mismo Satanás, sino el mismo Dios, el que entrega al hombre a una mente reprobada. Vamos a ver nuevamente aquí en el versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, subraya ahí en tu Biblia con un marcatexto, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios no solamente es misericordia, Dios no solamente es amor, Dios es un Dios de fuego consumidor, Dios es un Dios que puede destruir una vida aún viviendo en este mismo tiempo de la gracia. Dios no solamente trae a una vida transformación, sino que cuando la vida rechaza a Dios, Dios mismo lo entrega para su propia autodestrucción. Esta es, vuelvo a repetir, la doctrina de la depravación total o total depravity en inglés, ya que es una doctrina que se originó gracias a los pioneros de la doctrina reformada, la doctrina de la depravación total. Cuando una persona se aparta de Dios, lo único a lo que está expuesto ahora es a un juicio de un Dios que está airado en contra del pecado. A pesar de su inteligencia natural del hombre y a pesar de sus nociones sobre el mundo físico que no podemos hacer a un lado, porque el hombre es inteligente, porque el hombre es sabio, porque el hombre es apto a la ciencia, a pesar de todo eso, el hombre en las cosas de Dios no tiene ni el más mínimo conocimiento sobre la sabiduría. Eso lo vemos en Proverbios 1:7. Yo creo que la mayoría se lo sabe de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, una persona que no está bajo los estatutos de Dios y que no ha creído en Dios ni lo ha profesado como su Señor y su Salvador, por mucho que sea un científico, físico, matemático, por mucho que sea el hombre más inteligente, amados santos de Dios, no tiene el principio verdadero de la sabiduría, el cual es el temor a Dios. No importando que este hombre tenga premios Nobel, no importando que este hombre sea conocido como el mayor erudito en cualquier disciplina o ciencia, la Biblia nos dice que su mente ha sido corrompida y ha sido entregada a sus pasiones, etcétera, etcétera. Incluso el pueblo escogido por Dios, amados santos de Dios, rechazó en algún momento a este Dios, como lo vemos en Jeremías 4:22. Acompáñenme por favor a Jeremías 4:22. Aquí estamos comenzando a ver entonces el otro carácter o la otra cara de la moneda de la actitud de Dios para con el hombre pecador. Jeremías capítulo 4 versículo 22. Esta es una cara que no muchos cristianos quieren ver. ¿Por qué? Porque no nos conviene en nuestra moral enfrentarnos a un Dios que está trayendo juicio en contra del pecador, ya que el religioso siempre va a tratar de alguna manera hacerse bien delante de los hombres. El religioso siempre va a tratar de encubrirse delante de los hombres con apariencia de piedad, pero amados santos de Dios, cuando el verdadero cristiano y el verdadero creyente entiende que Dios es un Dios airado en contra del pecado y que no solamente está airado, sino que comienza a destruir y comienza a apartar a este agente de pecado, el cristiano comienza a vivir una vida de temor para con este Dios todopoderoso que profesa ser su Dios. Jeremías 4:22 dice de esta manera, hablando del pueblo de Dios, del pueblo escogido: porque mi pueblo es necio. Aquí la palabra necio tenemos que poner mucha atención en ella, porque una persona necia es una persona que se le ha hablado en una ocasión, se le ha hablado en 2 ocasiones, se le ha hablado en 3 ocasiones, pero sigue en su necedad, sigue creyendo que lo que él cree es lo correcto, sigue pensando que la manera en la que él hace las cosas es lo correcto, sigue encubriendo ciertos pasajes de la Biblia y tratando de sobreponerlos con otros pasajes que se adecúen a lo que él piensa, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice que eso nos convierte en necios. Dice: no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Si para algo eran sabios, no era para hacer lo bueno, sino para hacer ¿qué? Para hacer el bien, no supieron. Ahora en el capítulo 9 de Jeremías, versículo 6, continúa esta misma idea. Capítulo 9, versículo 6 de Jeremías.
Dice, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Aquí está hablando ya no del mexicano, aquí está hablando ya no del argentino, aquí está hablando del propio pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y aquí comienzan temas sumamente importantes que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3 en adelante de Romanos, y que hablemos de la diferencia entre el pueblo judío y de la iglesia, ya que muchas iglesias y muchas doctrinas enseñan que ya Dios cumplió su propósito con los judíos y que ahora solamente está tratando con la iglesia. Pero nosotros personalmente como congregación y nosotros personalmente como maestros enseñamos que esto no es así, que Dios sigue trabajando con la iglesia, pero aún no termina de trabajar con el pueblo judío. Aún hay algo que tiene que hacer con el pueblo judío, y Dios todavía va a trabajar y va a tratar con el pueblo judío cuando lleguemos al tiempo de la persecución, en los 7 años de tribulación que vamos a ver cuando estudiemos en algún momento el libro de Apocalipsis. Aquí vemos cómo no todo el pueblo judío va a ser salvo, porque algunos dirán, ¿por qué tuvo tanta misericordia con el pueblo judío? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿Por qué Dios no escogió a los mexicanos en vez de los judíos? ¿Por qué tuvo que centrar su mirada con ellos? ¿Y por qué son el pueblo escogido con Dios, de Dios? Bueno, aquí vemos que no todo el pueblo judío le hizo caso, y aquí vemos cómo no todo el pueblo de Israel estuvo bajo sus estatutos, sino que en innumerables ocasiones Dios les dijo, ustedes son necios, ustedes hacen lo que quieren hacer. Cuando vino el exilio del pueblo judío con Babilonia, vemos cómo la mayoría fue exiliado a causa de sus pecados, y solamente 1 o 2 fueron los que alcanzaron posiciones de renombre, ya que estos cumplieron completamente el favor de Dios y las ordenanzas de Dios. Entonces no todos los del pueblo judío van a ser aceptos delante del Padre, ya que hoy en día muchos judíos ni siquiera creen que Jesús sea el Mesías. Hoy muchos judíos ni siquiera creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Ahí vemos como no todos entonces los judíos son verdaderamente apartados para la salvación, porque el mismo pueblo judío ha fallado y ha rechazado este plan de Dios. Ahora, quienes rechazan al Dios verdadero son vulnerables a Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Está delante de Romanos, está Primera de Corintios y después vemos Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que es Corintios, la carta que vamos a empezar a estudiar los próximos domingos. Corintios 4, versículo 4, lo tienen, me dicen amén. La persona que rechaza a Dios entonces es vulnerable a Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios, ten en cuenta que ahí Dios está escrito con D minúscula, así que no se está refiriendo al Dios verdadero, sino a cualquier otro Dios que el hombre ha hecho. En este específicamente se refiere a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En esta depravación total nos damos cuenta que cuando el hombre rechaza a Dios es vulnerable entonces al cegamiento de Satanás en la persona. Nunca, bueno, los que han sido iluminados tal vez tratarán o podrán entenderme a lo que les voy a decir. Los que no dirán, bueno, ¿de qué se trata? Y los que no lo entiendan, nosotros nos damos cuenta por qué no lo entienden, amados santos de Dios. Aquí la Biblia dice, si te has topado alguna vez, cuando le has hablado a una persona acerca de las doctrinas bíblicas y esta persona está cegada, por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, y tú les dices, mira, y les presentas con la Biblia y con evidencias cómo sus doctrinas están erradas, a pesar de esto la persona no cambia su parecer, a pesar de esto la persona no quiere entender, a pesar de esto la persona no quiere aceptar la verdad y sigue cegada con la mentira. Nos estamos dando cuenta cómo esta persona ya ha caído bajo el principio del juicio de Dios, que es ser entregado a sus pasiones, ha sido entregado a las cosas vergonzosas, pero ha sido entregado a una mente reprobada. Y cuando la mente es reprobada, Satanás comienza a cegar la iluminación de la palabra de Dios, y por más que tú vengas con la Biblia, la persona no va a entender. Ahora, lo triste de esto es que puede pasar ya sea con una persona fuera de tu familia o puede pasar con una persona dentro de tu familia. Aquí es donde comenzamos a ver los verdaderos cristianos, amados santos de Dios, ya que muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que no toda mi familia va a ser salva,
que mis hijos, quizás uno de mis hijos no vaya a ser salvo, que quizás mi padre no vaya a ser salvo, amados santos de Dios, ya que esta persona ha decidido hacer a un lado a Dios para seguir en su depravación, y este mismo Dios lo ha entregado a estas pasiones y a esta inmundicia. Por eso cuando las personas entienden la gracia de Dios, cuando las personas entienden que hemos sido salvados, y cuando las personas entienden el mandato de Dios, lo único que hay en nuestra vida es humillación para con Dios y decir: Señor, aquí estoy para servirte, porque yo no me siento más que aquel que no ha aceptado y que no ha entendido y que te ha rechazado, sino que por gracia soy salvo y por ende te debo la vida, amado Dios, así como tú entregaste tu vida por mí. Lo que hace una persona que ha entendido y ha sido iluminado por Dios, amados santos de Dios, es dolerse en su corazón por las personas que están cegadas por Satanás. El catálogo de pecados ahora que vemos en el capítulo 1, versículo 29 al 31 de Romanos. Vamos rápido a este pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Es un catálogo de pecados bastante amplio. Es una lista de pecados que, aunque no es exhaustivo, porque no vemos todos los pecados que el ser humano pueda hacer o caer, ciertamente sí cubre el gran panorama de la mente reprobada del ser humano. Romanos 1, 29 al 31, si lo tienen me dicen amén. Dice: estando atestados, ¿a qué se refiere esta palabra? Están llenos, están rebosando de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso representa la cantidad interminable de vicios en los que el hombre puede caer rápidamente. Atestados de injusticia es una palabra general que incluye toda clase de pensar, de hablar, de actuar y de vivir de una mala manera. También dice que están atestados contra toda o con toda fornicación. Aquí la palabra fornicación, si quieres apuntarla en el original griego, es la palabra porneia. La palabra porneia en el original griego. Porneia, de donde tenemos la palabra pornografía en el español. Y es una palabra que se utiliza para cualquier acto ilícito sexual. Es una palabra que se utiliza para cualquier acto ilícito sexual, porneia. Porno es un acto ilícito, grafía es visto o algo visible. Entonces, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de un acto de pecado ilícito a través de la vista, pero su esencia es porneia en el original griego, y es cualquier acto ilícito sexual. Están las personas que están con una mente reprobada atestados de fornicación, están llenos de perversidad, o sea, de iniquidad, los que se deleitan en hacer lo que está mal. Una persona inicua, una persona que hace iniquidad, es una persona completamente diferente de una persona que simplemente peca. No estamos hablando de niveles de pecado, porque esto no es bíblico, sino caeríamos en el problema de los católicos, hablando de pecados veniales y mortales. No se refiere a esto, sino que hay dos palabras diferentes entre el caer y el hacer iniquidad. La palabra pecado nos dice que la persona cristiana puede caer en pecado, pero no hace un hábito de este pecado. Por eso el ser humano o el cristiano que ha creído en Dios puede ser lavado y redimido por la sangre de Cristo. Pero la persona que comete iniquidad es una persona que en su mente ya está reprobada, porque la iniquidad es planear un pecado. La iniquidad es con tiempo y alevosía comenzar a planear un pecado, decir: me voy a ir a este lugar, cuando me vaya, ¿verdad?, a mi viaje de negocios, me voy a llevar a mi secretaria, sé que faltan como 2 semanas, pero voy a preparar todo para mandar a mi esposa de vacaciones con su mamá, que se lleve a los niños, etcétera, etcétera, para que cuando lleguemos a Cancún y a Los Cabos tenga un día completo para estar sola con la secretaria. Entonces desde ahorita la voy a trabajar para darle chocolates, etcétera, etcétera, para que ese día que esté solo, la secretaria caiga y que no haya ningún
ningún problema. Regresaré con mi esposa el día 31 y como si nada hubiera pasado. Esa clase de pecados es la clase de pecados a las que se refiere porneia. Es la esencia de la iniquidad. O cuando estamos atestados de perversidad, cuando el hombre ya no tiene ninguna moral dentro de su corazón, ya no tiene absolutamente ningún valor dentro de su corazón y no le importa lo que esté haciendo, no le importa destruir su familia, no le importa destruir su trabajo, lo único que le interesa es cometer ese acto ilícito. A eso se le llama yerno de perversidad y eso es la palabra iniquidad, los que se deleitan en hacer lo que está mal. Después vemos otra palabra que dice llenos de toda avaricia, lo acabamos de leer en esos pasajes. Literalmente la avaricia es tener más de lo que ya tienes. El anhelo de tener más y más y más. Es lo opuesto de avaricia, es contentamiento y satisfacción. Por lo cual se refiere a gente que no está contenta con lo que se tiene. La persona ya tiene quizás una entrada de dinero, un gasto y con eso vive de una manera decente, con eso le da tiempo de poder congregarse, con eso le da tiempo de poder servir a Dios, con eso le da para poder darle de comer a su hijo o a su hija, con eso le da para poder cubrir sus necesidades más esenciales, pero la persona no está contenta ni satisfecha, sino que la persona avara quiere más y más. Ya tiene un coche 2008, bueno, pues la persona quiere un coche 2018, ya quiere una casa, bueno, la persona quiere una residencia, ya tiene un lugar donde pueda estar cómodo, pero la persona quiere todavía tener más y más y más. Esto es estar lleno de toda avaricia. Cuando la avaricia me consume y hago un lado completamente a Dios por cubrir las necesidades, entre comillas, que tiene el deseo de mi corazón. El cristiano es una persona que vive en contentamiento y en satisfacción con lo que tiene. Timoteo nos dice, cada uno esté contento con lo que Dios ha provisto. Así que las tres cosas que el Dios ha provisto según Timoteo es con que tengamos casa, o sea, techo, vestido y alimento. Si tú tienes estas tres cosas, no importando que la rentes, no importando que no sea tuya, no importando que sea de lo que sea, amados santos de Dios, si hoy tú tienes casa, o sea, techo, si tú tienes alimento y si tú tienes vestido, son las tres únicas cosas que Dios dice, con eso debes de estar contento. Pero si la persona teniendo esto busca más y más y más, haciendo un lado a Dios, se convierte en una persona avara y esto se convierte en un pecado según la palabra de Dios. Otra palabra que vemos es lleno de toda maldad. Aquí solo podemos decir como vileza, infamia en general. Otra palabra que vemos también en esta lista es la palabra envidia. Los celosos de lo que otros tienen. La persona ya tiene su bochito, pero el vecino se compró un Ford Fiesta o Ford Figo 2018. La persona dice, ¿cómo le haré a ese hombre, verdad? Yo por más que trabajo 3, 4 horas más, yo por más que doblo turno, no me gano comprar un carro como el de él. Y ese quién sabe qué tanto hace, pero ya se compró su carro, vieja. Yo quisiera tener un carro como el de él, pero ya no sé qué es lo que debo de hacer. Yo quisiera tener la ropa que él tiene, yo quisiera vestirme como él se viste. La persona que vive de esta manera, solamente viendo lo que otros tienen, la Biblia le llama personas envidiosas, celo por lo que otros tienen. Otra palabra que dice es que están llenos de homicidios. Mateo 5, 21 al 22 nos habla acerca de un ejemplo de como este. Mateo 5, 21 al 22. Una vez entendiendo todo esto es cuando se empiezan a hacer a un lado los llamados de los impulsados, porque comienzan a dar argumentos en su necio corazón y decir, como el día de ayer estaba teniendo un debate por Facebook acerca de una persona que me decía y ponía el pasaje donde Pablo le habla a la persona que se llama Gayo y le dice, Gayo, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, y como la doctrina de la prosperidad enseña que este pasaje se refiere a que tengas un coche, que tengas una casa, etcétera, etcétera, esta persona me decía, yo les hablaba acerca del contentamiento, porque una persona preguntó, para que entiendan el contexto de lo que les digo, me dice esta persona, quiero un comentario acerca de que si es bueno vivir o sobrevivir, y yo le preguntaba, ¿a qué te refieres tú con vivir o sobrevivir? Si te refieres a sobrevivir, a vivir al día,
Tú siendo un servidor de Dios, no importa que sobrevivas, porque la palabra de Dios nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él va a darnos las cosas por añadidura. Así que si la persecución, así que si la carencia, así que si lo que tú estás viviendo a causa de servir a Dios es específicamente por eso, no importa que tú estés sobreviviendo. Entonces viene una persona y me dice, no hermano, pero acuérdese lo que dice Pablo al hermano Gallo, Dios quiere que prosperes en todas las cosas. Yo le decía, hermana, mire, es que usted no ha entendido el significado de prosperidad, y la palabra prosperidad no se refiere a tener cosas materiales, se refiere a alcanzar el propósito, según la palabra Tov en el original, el propósito por el cual tú has nacido. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el propósito por el cual usted ha nacido, hermana? Usted me está diciendo que el propósito por el cual ha nacido entonces es hacer una casa, es hacer un coche, es hacer todas las cosas que usted desea económicamente. Pues la Biblia nos dice que el propósito por el cual hemos nacido es conocer a Cristo, vivir a Cristo, entender su palabra y predicarla. Aquí es donde se encierra el pasaje, busca primeramente el reino de Dios. Cuando tú conoces a Cristo, vives a Cristo y predicas su palabra, estás buscando su reino y su justicia, y por ende todas las demás cosas te van a ser añadidas. Ese es el propósito por el cual hemos nacido. Por eso el cristiano no se tiene que preocupar, como dice también el apóstol Pablo, por qué va a comer, por qué va a beber, por qué va a vestir, porque de todas estas cosas Dios tiene que cuidado. Entonces el cristiano que comienza a poner argumentos y que comienza a decir, no hermano, pero eso no es bíblico, eso es conformismo. No hermano, es que eso no debe de decir porque eso es ociosidad. En lo absoluto, amados santos de Dios, la persona que vive y sirve a Dios por sobre todas las cosas, en el trabajo donde se desempeñe, en el área donde se desempeñe, así venda tamales, gorditas, etcétera, etcétera, Dios va a suplir todas sus necesidades sin necesidad de que esa persona quiera convertirse en el mayor empresario, porque cuando busca el reino de Dios y su justicia, si Dios le place, esa persona sin buscarlo se va a convertir en el mejor empresario tamalero de Tecámac. No sé si me estoy explicando. La persona no lo va a buscar si en el corazón de Dios está que la persona crezca empresarialmente. Si la persona busca a Dios, Dios lo va a permitir. Pero la persona no lo tiene que buscar. Lo que la persona tiene que buscar es hacer la voluntad de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. ¿Sí me estoy explicando? Eso está tremendo, ¿eh? ¿Por qué hoy hay tanto problema con esta doctrina? ¿Por qué? Porque las personas vivieron bajo el engaño de la doctrina de la prosperidad, y hoy todas las personas dicen, no, yo tengo que prosperar, Dios vino para sanarnos, Dios vino para darnos, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo, ¿por qué no vas y predicas esto a África, donde la gente se está muriendo? Ve y haz un encuentro sobrenatural y sana a todos los que están enfermos de ébola ahí en África, y diles que Dios los va a prosperar, a ver si es cierto que lo que estás diciendo es verdadero. Aquí el problema es el engaño de estos pseudoapóstoles que están diciendo que esto es lo que la Biblia dice, cuando la Biblia nunca dijo ni enseñó esto. La Biblia nos dijo, busca el reino de Dios, y bienaventurados los que sufren por mí. Bienaventurados los que son abatidos y perseguidos por mí. Bienaventurados aquellos que viven bajo persecución por mí. Dios nunca dijo que íbamos a ser exitosos. Dios nunca dijo que íbamos a escribir grandes libros. Dios nunca dijo que íbamos a tener todas las cosas que quisiéramos. Al contrario, dijo que el verdadero creyente iba a ser perseguido a causa de su nombre. Pero ahí es donde nos volvemos verdaderamente ricos, amados santos de Dios, porque esta vida no lo es todo. Y cuando pasemos a la eternidad, al tiempo que verdaderamente va a importar, ahí se va a ver si verdaderamente era necesario cumplir el sueño de tu vida o servir a Dios sobre todas las cosas. Este evangelio no es para nada popular, y no quiero que sea popular porque realmente no lo es. Este evangelio duele, este evangelio lastima, este evangelio hace que las personas salgan corriendo, pero las personas que salen corriendo son las que la palabra dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque los que estaban con nosotros, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Otra palabra que se utiliza es llenas de contiendas. Creo que ni leímos Mateo 5, 21 al 22, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente, 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, de cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando acerca de los cristianos que están peleándose entre los hermanos, cristianos que se levantan y que están hablando mal en contra de otro hermano, cristianos que están echando chismes en contra de otro hermano. Aquí dice que aunque no lo hayas matado, ya has caído en el problema
tema del homicidio. Ahora sí pasamos a la siguiente palabra, llenos de contiendas. Volvemos a lo mismo, rivalidades, discusiones, discordias, dispuestos a crear contiendas dentro de la iglesia. Otra palabra, llenos de engaños. Una persona que usa trucos, trampas y falsedades. Llenos de malicia, murmuradores, personas que hablan en secreto de otras, personas que hablan a sus espaldas de otras, personas que hacen rumores de otras, personas que levantan calumnias, personas chismosas, personas que hablan y hablan y hablan, habladuría, personas que son insidiosas, como dicen, amarranavajas. Otra palabra que se utiliza aquí son detractores. La palabra griega significa literalmente hablar en contra de otra persona, decir cosas malas y negativas de otra persona. Por ejemplo, cuando llegaron aquí algunos hermanos, yo me acuerdo que un hermano una vez nos confesó y nos dijo: hermano, yo cuando llegué aquí, personas fueron y me tocaron a mi puerta. Personas fueron y me mandaron mensajes y me dijeron: no, la esposa del pastor es así, 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 tiene un carácter bien especial. No, el hermano Isaí es así, así, así. El pastor Waldo es así, así, así. Personas que solamente estaban esperando que una nueva persona entrara para que en secreto se fueran y hablaran mal de nuestra persona. A estas personas la Biblia le llama personas detractoras, que en secreto están hablando mal en contra de otros, pero cuando están de frente: ay, mi hermano, ¿cómo está? Pero por atrás te pone la puñalada, amados hermanos. Esto es una mente completamente reprobada, estos son detractores. Otra palabra es aborrecedores de Dios, rechazan a Dios. Otra palabra es injuriosos, violentos. Esto es lo que significa: alguien que daña, alguien que ultraja, alguien que insulta pero ofende cuando insulta. Primera de Timoteo 1:13, para ver un ejemplo. Tengo que ir un poquito rápido porque quiero terminar ya con el capítulo 1. Primera de Timoteo 1:13, cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí estamos viendo la vida del apóstol Pablo. Ahorita ya en el discipulado de Casas Reales estamos hablando de cómo Pablo mataba a los cristianos, los arrastraba en el caballo, los golpeaba, los llevaba entre el concilio, etcétera, etcétera. Esa es una persona injuriosa, una persona que daña, una persona violenta. También habla acerca de los soberbios, personas arrogantes, personas que literalmente no les puede pasar encima de otros, ni mostrarse superior a otros. Otra palabra que se utiliza es altivo, personas que fanfarronean, personas que se jactan, personas que son engreídos, que son presuntuosos. Otra palabra que se utiliza aquí es inventores de males, personas que traman y planean males en contra de otras personas. Otra palabra es desobedientes a los padres. Y esto pareciera estar fuera de lugar en esta lista, porque decimos, bueno, esto no es tan malo, ¿verdad? Sin embargo, nos muestra cuán serio es esto para Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha sido culpable de desobedecer a los padres? Creo que todos en algún momento hemos caído bajo la culpabilidad de este pecado, y la palabra de Dios dice que esto es sumamente peligroso. Otra palabra es necios, o sea, faltos de entendimiento, insensatos o que no quieren escuchar a Dios. Esta es la lista que se ve entonces en Romanos, amados santos de Dios, de lo cual la iglesia está llena. Ahora, bien sea que la gente lo reconozca y que diga, bueno, yo sé que soy todo esto, o que no lo reconozca, aún los que nunca han sido expuestos a la Biblia tienen un conocimiento instintivo en su corazón, en su conciencia, de los estándares bíblicos de justicia. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 5. El hombre que sin ley hace por naturaleza las cosas que están dentro de la ley. Pablo dice acerca de estas personas en Romanos 2, 14 al 15. Vamos a verlo rápidamente y después lo vamos a ver en nuestro estudio sistemático. Romanos 2. Romanos 2, 14 al 15. Solamente para dar una idea clara de lo que estamos diciendo. 14 al 15 dice de esta manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos. En la mayoría de sociedades, y esto es para los ateos y los agnósticos, las personas que se levantan con el movimiento lésbico gay, las personas homosexuales y lesbianas, etcétera, etcétera, en la mayoría de las sociedades del mundo, aún en las que se consideran incivilizadas, la mayoría de los pecados que Pablo da en esta lista son considerados conductas erróneas. Hablo de culturas que nunca han leído la Biblia. Hablo de culturas que no saben ni siquiera lo que es la Biblia y que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Estas personas saben que la lista que Pablo ha dado aquí son lícitas delante de esa sociedad. Por ejemplo, sociedades que nunca han oído hablar de la Biblia han honrado a los padres y más aún han honrado a los ancianos. ¿Quién les dijo a estas personas que los ancianos son dignos de honra? ¿Quién le dijo a estas personas que el ser puro sexualmente era algo digno de honra sin haber conocido la Biblia? Pues la Biblia nos dice que Dios ha puesto en sus corazones ya este chip de moralidad. Y aparte de todo esto, muchas de estas cosas son tratados como delitos en estas culturas. Entonces los hombres tienen un conocimiento predispuesto de estas cosas como la avaricia, la envidia, los homicidios, los engaños, la arrogancia, etcétera, etcétera. Ahora, al tocar fondo en el abismo absoluto de la maldad, Pablo dice que quienes participan activamente en estas maldades no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y con esto está terminando ya ahora el versículo 32 del capítulo 1, amados hermanos. No solamente es que tú las hagas, sino que ahora eres culpable cuando tú te complaces con aquellos que las hacen. No es necesario que tú las hagas directamente, pero el hecho de que tú te complazcas y estés junto con las personas que hacen todo esto, eres culpable de la misma maldad. Esto es el tocar fondo en la maldad. Ahora, y peor aún, justificar el propio pecado personal ya es bastante malo, pero aprobarlo y alentar a otros a pecar es inmensuradamente peor. Porque no solamente estás pecando contra ti mismo, sino estás dejando que otros caigan en el pecado. A los que están aquí presentes y tienes amigos que no son cristianos, etcétera, etcétera, cuando ellos pecan, tú haces lo que ellos hacen o no lo haces o permites que ellos lo sigan haciendo. Cuando tú tienes amigos que están engañando a su esposa o a su esposo, tú no dices nada y eres culpable de pecado por no hacer nada. Cuando tú tienes un amigo lesbiano, homosexual y no les dices que está mal lo que está haciendo, estás cayendo bajo la misma condenación del pecado que estas personas están haciendo. Cuando tú estás viendo que una persona está siendo inmoral, que está robando, que tienes tu amigo que está haciendo tranzas, que está haciendo cosas que son desleales y tú no le dices que está haciendo mal, tú estás cayendo bajo el mismo pecado de estas personas y aunque no las hayas hecho en tu conciencia o en tu cuerpo, tú vas a ser juzgado de igual manera por haber callado la verdad que Dios había puesto dentro de ti. O sea, aquí se pone dura la cosa, porque ya no solamente es practicar, sino que estás haciendo que estas personas sigan en su homosexualismo, sigan en su lesbianismo, sigan en el aborto, sigan robando, sigan vendiendo y haciendo lo que es ilícito, porque tú no estás poniendo un freno, aunque tú ya conoces la luz que hay en ti. Por eso aquí versículos antes dice que tú ya conocías la luz, pero seguiste entonces en esta conducta. Ahora, como lo vemos en la actual sociedad, donde se invita a tomar como normal los actos de homosexualismo, de lesbianismo, de aborto, en el cual esa depravación va en aumento, pues han sido entregados a ellas por su rechazo, solo pueden encontrar la autodestrucción. Y con eso terminamos el versículo 32 en esta noche. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estas últimas palabras dice quienes habiendo entendido. Estas personas ya sabían muy bien acerca de las cosas de Dios. También otra palabra clave es el juicio de Dios. Esto literalmente es el justo requerimiento, el decreto o la sentencia. Vamos a verlo en términos jurídicos. ¿Cuál es el veredicto del ser humano? Somos culpables. ¿Cuál es la sentencia al ser culpables? Según la Biblia, es la muerte. Y lo peor de todo es que según este pasaje ya lo sabemos. Ya sabemos que somos culpables, ya sabemos que merecemos la muerte, pero aún así seguimos rechazando a este Dios. Versículos anteriores, una palabra clave es que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que ya vimos en el versículo 29 al 31, son dignos
esta palabra en el versículo 32 es como si pusiéramos una balanza. La sanción tiene que equiparar al castigo, pero la sanción tiene que equiparar a la culpa acerca de lo que estamos viviendo. Entonces el castigo tiene que ser igual de fuerte que la culpa. Por eso el crimen se ve en el versículo 29 al 31 y el castigo nos dice el versículo 32 que es que somos dignos de muerte. Romanos 5:12, para terminar rápidamente. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice de esta manera: porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ya tenemos un entendimiento más amplio de estos pasajes. Algunos hasta de memoria no lo sabíamos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora ya vemos, amados hermanos, la condición del ser humano. Ya entendimos la depravación total.